elementos de la Marina ingresaron a su domicilio, la detuvieron a ella y a su esposo. Ella fue víctima de tortura sexual, entre otras cosas, toques eléctricos y cosas terribles, atroces. Obviamente fue presentada a los medios de comunicación, fue acusada de varios delitos, solamente uno, varios se fueron cayendo porque no hay pruebas en su contra y solamente permanece uno, pero pues ha sido terrible para ella. Ella misma buscó que la CNDH le practicara el protocolo de Estambul. Inicialmente nada más la entrevistaron, pretendiendo como dejar hasta ahí la averiguación, la investigación de la tortura. A través de exigencias y el del acompañamiento del Centro PRO, finalmente se logró que le practicaran el protocolo de Estambul y la evidencia fue que hubo tortura. Entonces, para ya no demorar más, aquí lo dejo, pero estoy abierta a preguntas. Gracias por acompañarnos. Y está más diversificado que en las carreras que lleno de abogados, digamos. Nos gustaría mucho que hubiera más, porque justamente como lo comenta nuestra compañera Denise del Centro PRO, pues el tratamiento de estos casos en mucho recae precisamente en personas que se forman en esta facultad, ¿no? Jueces que se forman en esta facultad y que admiten las pruebas de tortura como una prueba que integran a un expediente y que validan para seguir un juicio, ¿no? Y ahí también hay una responsabilidad del Poder Judicial y una responsabilidad también en la formación de los y las abogadas. Bueno, en el Centro Victoria estamos acompañando un caso que ha sido un caso muy largo, que el centro acompaña desde hace 10 años y bueno, han sido el trabajo y el compromiso de distintos abogados en distintos momentos que ha venido sacando, digamos, adelante esta situación. El caso que les vamos a presentar es el caso de los hermanos Enrique Aranda Ochoa y Adriana Aranda Ochoa. Como es frecuente en distintas de todos los casos que llevan las organizaciones civiles, las personas que son víctimas de la tortura generalmente son detenidas arbitrariamente. Es decir, que no hay una orden de aprehensión en su contra y que tampoco son detenidos en flagrancia. En este momento, entre el momento en el que se les detiene y se les pone a disposición del juez, es ese momento en el que son víctimas de tortura los hermanos, como decía Enrique y Adriana Aranda. Ellos llevan mucho tiempo ya privados de la libertad, casi 18 años, desde que fue su detención en 1996, y es uno de los casos que presentamos al relator de la ONU. Es la segunda vez que un relator especial para este tipo de situaciones viene a México. Tenía ya casi 10, 12 años que no se presentaba, y bueno, obviamente la situación ha cambiado muchísimo, porque bueno, ya hubo también este cambio de gobierno del PRI al PAN, y bueno, aunque nosotros esperábamos un cambio radical, pues realmente no lo había. Les cuento brevemente sobre el caso y luego pasamos, me voy a ir al revés que tú, con las generalidades. Los hermanos Aranda, como les decía, denunciaron su tortura una vez puestos a disposición del juez. El titular del órgano jurisdiccional admitió la confesión arrancada bajo tortura. A ellos se les siguió un proceso en el que, después de mucho insistir y de todas las inconsistencias jurídicas del caso, se les aplica el protocolo de Estambul. Se acredita que fueron torturados y bueno, sin embargo, continúan privados de la libertad, porque se les acusa del secuestro, y aquí viene la cuestión, digamos, relevante también. Se les acusa del secuestro de Judith Gómez del Campo. Ella es prima hermana de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, y se les acusa del secuestro de Lorena Pérez Jácome, que es hija de Dionisio Pérez Jácome, que fue vocero de la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León. Aquí viene una desventaja procesal muy fuerte que tiene que ver pues con los recursos económicos y políticos que tienen las víctimas de secuestro, ¿no? Porque pudieron intervenir en algún momento también frente a los magistrados y jueces del Poder Judicial
incluso para acosar a los testigos que estaban, digamos, que se presentaron para abonar el caso de los hermanos Aranda, y a raíz de esta situación, pues, que fueron acosados y que gozaban de este poder económico, político y mediático, pues que se resolvió finalmente de nuevo en su contra. Sobre este caso hay una recomendación, que son cuestiones graves, muy puntuales, porque ya existe también una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, una recomendación del 2002, en el sentido reconociendo precisamente la tortura. Esta recomendación fue aceptada ampliamente por el procurador del Distrito Federal, que en ese momento era Vázquez, y pues a la fecha los torturadores continúan en impunidad. Se ha intentado cerrar esta averiguación en reiteradas ocasiones, distintas ocasiones, porque generalmente cuando se denuncia tortura, el Ministerio Público lo que hace es integrar una investigación por delitos distintos a los de la tortura, ¿no? En este caso por abuso de autoridad y por lesiones, ¿no? Con lo que se desdibuja también tanto la cifra como la acción y el impacto que tiene, ¿no? Esta averiguación, como les digo, pues se ha tratado ya de cerrar en distintas ocasiones. No se ha logrado precisamente por el esfuerzo de distintas organizaciones civiles, familiares, defensores y defensoras de derechos humanos. El caso ha sido acompañado desde hace mucho tiempo también por distintas organizaciones, entre las que se cuenta también Amnistía Internacional, que documentó este caso en su informe de 2003, y pese a que fue documentado por Amnistía Internacional y pese a que existe una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y además un punto de acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿no?, donde expresa preocupación allá por el año del 2005, donde expresa preocupación por las violaciones a derechos humanos de los hermanos Enrique y Adriana Aranda Ochoa, pues siguen, como les había comentado desde un principio, privados de la libertad.